Un nombre. A veces, solo hace falta un nombre para que todo un país se detenga. Para que millones de personas se pregunten si lo que creían saber era cierto. Hoy, ese nombre es Jyoti Malhotra. Su historia no es una más. Es la historia de cómo la línea que separa la verdad de la mentira puede volverse peligrosamente delgada. En el corazón de la democracia más grande del mundo, India, ha estallado un escándalo. Y en su centro está una periodista, una mujer acusada de traicionar a su país. O quizás, una mujer que está siendo traicionada por él. El debate está servido y las preguntas son muchas. La noticia cayó como una bomba. Jyoti Malhotra, una voz conocida y respetada, detenida. Las palabras espionaje, seguridad nacional comenzaron a circular. En las redes sociales, en las conversaciones de la calle. De repente, el trabajo de una vida dedicada a informar quedaba bajo sospecha. ¿Era posible? ¿Podía una de las periodistas más incisivas del país ser en realidad una espía? El caso ha dividido al país en dos. Es un termómetro de la salud de la democracia india. Para entender la magnitud del escándalo, primero hay que entender quién es Jyoti Malhotra. Ella no es una recién llegada al periodismo. Durante más de 20 años, su nombre ha sido sinónimo de periodismo de investigación riguroso. Un periodismo que no teme señalar las contradicciones del poder, sin importar el color político del gobierno de turno. Sus reportajes han destapado casos de corrupción, abusos de derechos humanos, negligencias gubernamentales. Su pluma era afilada, precisa y, sobre todo, incómoda para muchos. Malhotra comenzó su carrera en medios locales, cubriendo historias que a menudo pasaban desapercibidas. Pero su talento y su tenacidad la llevaron a las redacciones más importantes de Nueva Delhi. Se especializó en política y defensa. No se conformaba con las ruedas de prensa ni con los comunicados oficiales. Buscaba fuentes, contrastaba datos, viajaba a lugares a los que otros no iban. Su trabajo le valió premios, pero también le granjeó enemigos poderosos. Lo que la diferenciaba era su estilo directo y su compromiso con los hechos. Cada afirmación en sus artículos estaba respaldada por documentos, testimonios, datos verificables. Esto la convirtió en una fuente de información fiable para muchos ciudadanos. Sabían que detrás de esa noticia había horas de trabajo, verificación y de riesgo. Su credibilidad era su mayor activo. Y era también lo que la hacía tan peligrosa para quienes tenían algo que ocultar. Las acusaciones contra Jyoti Malhotra son graves y específicas. La versión oficial, filtrada a través de agencias gubernamentales, habla de traición. Según estas fuentes, la periodista habría compartido información clasificada sobre defensa y estrategia exterior. Las autoridades afirman tener pruebas contundentes. Hablan de comunicaciones encriptadas, de reuniones secretas en el extranjero y de transferencias de dinero a cuentas bancarias que no estaban a su nombre. El relato que construyen es el de una espía profesional que usaba su credencial de prensa como coartada perfecta para acceder a los círculos de poder. Se ha hablado de un disco duro encontrado en su domicilio con supuestos documentos clasificados, también de registros de viajes que coinciden con la presencia de diplomáticos extranjeros en las mismas ciudades. Las autoridades sostienen que estos patrones no son una coincidencia. Argumentan que Malhotra usaba sus contactos obtenidos a lo largo de años de trabajo periodístico. Sin embargo, sus defensores ofrecen una explicación muy diferente para las mismas pruebas. Argumentan que cualquier periodista de investigación que cubra temas de defensa y política exterior tendrá contacto con diplomáticos. Los documentos en su disco duro, dicen, podrían ser borradores de sus investigaciones, material de archivo. Las reuniones en el extranjero, parte de su labor para contrastar fuentes. El centro del debate está en una pregunta fundamental. ¿Dónde termina el periodismo de investigación y dónde empieza el espionaje? La ley es ambigua. Los partidarios de Malhotra sostienen que este es un caso de manual. La acusación es un arma de doble filo. Si es falsa, sería una conspiración terrible contra la libertad de prensa. La detención de Jyoti Malhotra no ha sido un suceso aislado. Ha sido la gota que colma un vaso lleno de desconfianza y polarización. La reacción de la sociedad india ha sido inmediata y dividida, reflejando las profundas fracturas políticas del país. Por un lado, los seguidores del gobierno, los sectores más nacionalistas, han aceptado la versión oficial sin dudar. En las redes sociales, en los canales de televisión afines al poder, el veredicto ya está dictado.
Malhotra es culpable. La presentan como un ejemplo de una élite mediática desconectada de la realidad y antipatriótica. Un enemigo interno que debe ser neutralizado. La acusación de espionaje confirma sus prejuicios. Es la prueba definitiva de que esos periodistas no trabajan por el bien de la India, sino para agendas ocultas o intereses extranjeros. La reacción es emocional, visceral, que divide el mundo entre patriotas y traidores. En el otro extremo, la oposición política, las organizaciones de derechos humanos, gran parte del gremio periodístico, han cerrado filas en defensa de Malhotra. Ven su detención como un ataque directo a la libertad de expresión. Un intento de intimidación no solo contra ella, sino contra todos los periodistas críticos. Para este grupo, el caso de Malhotra es un síntoma de una deriva autoritaria. Una prueba de que el gobierno está dispuesto a utilizar las instituciones del Estado para silenciar la disidencia. Su defensa no es solo por una persona, es por un principio democrático fundamental. El caso de Jyoti Malhotra se convierte así en un arma más en la batalla política. Para entender la crispación que rodea el caso de Jyoti Malhotra, es útil mirar a otro debate reciente, las acusaciones de posible manipulación de votos en el estado de Maharashtra. Tras unas elecciones muy reñidas, el líder de la oposición, Rahul Gandhi, planteó dudas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación electrónica. No presentó pruebas concluyentes, pero sus declaraciones fueron suficientes para encender la mecha. De repente, el proceso democrático más fundamental, el voto, quedaba bajo sospecha para millones. La simple insinuación de un fraude fue suficiente para sembrar la duda. La reacción fue muy parecida a la que vemos ahora. Los partidarios de la oposición abrazaron la teoría de la manipulación. Para ellos, era la única explicación lógica a un resultado electoral que no les favorecía. Cualquier problema técnico, cualquier retraso en el recuento, se interpretaba como una prueba del fraude. Por otro lado, el partido en el poder y sus votantes defendieron la limpieza del proceso. Acusaron a Gandhi de ser un mal perdedor, de no respetar las reglas democráticas y de intentar deslegitimar las instituciones por puro interés partidista. El debate no era sobre la tecnología de las máquinas, era sobre la confianza. Ambos casos, el de Malhotra y el de Maharashtra, funcionan como un espejo. Nos muestran cómo la desconfianza se ha convertido en el motor de la política. Ya no se debate sobre hechos, se debate sobre intenciones. El verdadero juicio es al sistema. El escándalo de Jyoti Malhotra y la polémica de Maharashtra no son las causas del problema, son los síntomas. El problema de fondo es la progresiva erosión de la confianza en las instituciones. La confianza es el pegamento invisible en que las elecciones son limpias, en que la justicia es imparcial, en que la policía te protege, en que la prensa te cuenta la verdad. Cuando ese pegamento se seca, todo empieza a resquebrajarse. Y en India, como en muchas otras partes del mundo, ese pegamento lleva tiempo secándose. Durante años, los ciudadanos han visto cómo la corrupción quedaba impune, cómo las promesas políticas se incumplían sistemáticamente, cómo los medios de comunicación se convertían en sus altavoces. Cada escándalo, cada caso de nepotismo, cada noticia falsa. Al principio las grietas son pequeñas, casi imperceptibles, pero con el tiempo se hacen más grandes. Se unen unas con otras, y llega un punto en que el muro entero amenaza con derrumbarse. El caso de Malhotra es una grieta muy grande en un muro ya muy debilitado. Esta desconfianza tiene un efecto muy concreto en la vida de las personas. Cuando no confías en los medios, buscas la información en grupos de WhatsApp, donde las noticias falsas y las teorías de la conspiración se propagan sin filtro. En una sociedad sana, el periodismo tiene un papel fundamental. Es el perro guardián de la democracia. Su trabajo no es ser amigo del poder, sino vigilarlo. Hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Iluminar las zonas oscuras donde anida la corrupción y el abuso. Un periodista no trabaja para el gobierno, trabaja para el público. Su lealtad no es con un partido político, es con los hechos y con la verdad. Por eso una prensa libre e independiente no es un lujo, es una necesidad. Es uno de los contrapesos esenciales para evitar que el poder se vuelva absoluto y arbitrario. Este papel de perro guardián es, por naturaleza, incómodo. A ningún gobierno le gusta que le saquen los trapos sucios. A ningún político le gusta que le recuerden sus promesas incumplidas. A ninguna gran empresa le gusta que se investiguen sus malas prácticas. A lo largo de la historia,
Los poderes han intentado controlar, intimidar, silenciar a la prensa. Usan la presión económica retirando la publicidad. Usan la presión legal con demandas o leyes restrictivas. En los casos más extremos, usan la presión física o la criminalización. La confianza del público en la prensa es clave para que este mecanismo funcione. Si los ciudadanos confían en sus periodistas, el poder de la prensa para fiscalizar es enorme. Pero si esa confianza se pierde, la prensa se vuelve inofensiva. Dañan una función esencial de la democracia. En medio del ruido de las acusaciones cruzadas y de la niebla de la propaganda, emerge un reclamo simple pero poderoso: la necesidad de transparencia y verdad. La transparencia no es una opción, es una obligación para quienes ejercen el poder. Significa gobernar con las ventanas abiertas, no detrás de muros opacos. Significa explicar las decisiones, rendir cuentas, someterse al escrutinio público. Cuando un gobierno detiene a una periodista y la acusa de espionaje, la máxima transparencia es fundamental. No bastan las filtraciones interesadas ni las declaraciones vagas. Se necesitan pruebas claras, un proceso judicial justo y todas las garantías procesales. La verdad, por su parte, se ha convertido en un campo de batalla. En la era de la posverdad, parece que cada uno puede tener su propia verdad. Pero los hechos son sagrados. Jyoti Malhotra o compartió secretos de Estado o no lo hizo. Las elecciones de Maharashtra o fueron limpias o no lo fueron. Puede haber distintas interpretaciones, pero no puede haber distintos hechos. La búsqueda de esa verdad objetiva y verificable es la misión del periodismo, pero también es una responsabilidad ciudadana. Exigir datos, no solo opiniones. Pedir pruebas, no solo acusaciones. Dudar de lo que nos llega por redes sociales y buscar fuentes fiables. El caso de Jyoti Malhotra pone a prueba el compromiso de la India con estos principios. ¿Se permitirá un juicio justo y abierto donde se presenten y debatan las pruebas? ¿O se convertirá en un proceso secreto? Al final, la demanda de verdad y transparencia es un acto de supervivencia democrática. En un mundo inundado de información, la verdad es la brújula que nos permite navegar.